De vuelta al programa, estamos saliendo en vivo, en directo, y ha regresado al programa. Si regresa es porque se fue contento la otra vez, un gran periodista, Casto Ocando. Casto, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Quién es Henry Falcón? Henry Falcón se ha inscrito como candidato presidencial. ¿Quién es Falcón? Bueno, Henry Falcón es, como tú lo describiste en tus comentarios, es un político que viene de esa camada de seguidores de Chávez, que eran, por cierto, muy radicales cuando Chávez estaba vivo y que, digamos, ocuparon espacios importantes. Él se hizo líder de un estado en la parte occidental de Venezuela que se llama Lara y se consolidó como un líder, digamos, obviamente, dentro del paraguas del chavismo. Pero luego entonces él trató en algún momento, pensando que su liderazgo era propio y no derivado del apoyo de Chávez, entonces trató de montar tienda aparte, pero siempre, nunca, incluso lo dijo varias veces, él nunca quería ser opositor, sino quería ser como una especie de alternativa dentro del chavismo. Sí, porque él fue chavista abiertamente hasta 2010, creo, más o menos. Alrededor de 2010 rompe con Chávez. Pero es una ruptura para los despistados. O sea, él sigue siendo chavista, ¿no? Bueno, es que en Venezuela no hay, o sea, como yo lo veo, no hay un espacio intermedio en el panorama de la política. O sea, o estás a favor o estás en contra. Él quiere estar en el medio. Un medio que no existe ya, ¿no? Un medio que ya, o sea, ahorita mucho menos. Ahorita está todo, bueno, y depende de cómo lo veas, pero es una ficción. Sí, no, el medio es el abismo, es el cañón del Colorado. Eso no existe, es una grieta, ¿no? No puede uno ocupar. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se inscribe? ¿Qué te dice tu intuición? Mira, yo creo que hay, obviamente, el problema de los políticos en Venezuela es que siempre están tratando de sobrevivir, ¿no? De tener algún tipo de, digamos, de reconocimiento o algunos espacios, aunque sean mínimos, ¿no? Y lo terrible de esto es que son capaces de sacrificar lo macro para conservar sus pequeñitos espacios. Bueno, los políticos viven de salir en los periódicos y en la tele, ¿no? Entonces, exacto, un poco esa es la motivación y yo creo que esta es la de Henry y la de muchos otros políticos. Sí. A pesar de que resulta muy claro de que en Venezuela nadie va a sobrevivir, como tú decías, ¿no? Nadie va a sobrevivir a la avalancha que plantea el chavismo porque el chavismo no pudiera sobrevivir de otra manera. Correcto. Es decir, no hay espacios, no va a haber espacio y si te dan un espacio te van a meter en un rincón, ¿no? Es decir, ya no hay espacio para la disidencia porque este régimen está viviendo ese plan que presentó de 2025. A mí me parece que esta gente está planeando día por día. O sea, la cosa está tan complicada para el gobierno desde todo punto de vista económico, de la estabilidad interna, que esta gente no tiene capacidad de planear más allá de 30 días. ¿Crees que las elecciones serán el 22 de abril? Mira, yo creo que a medida, estamos viendo unos niveles de presión internacional increíbles. Por ejemplo, hoy se anunciaron que van a venir nuevas sanciones, posiblemente contra empresarios por primera vez. Se está planteando ya seriamente... Sanciones de aquí, del Departamento de Estados Unidos, sí, pero también de Europa, ¿no? De Europa. Sí, que por cierto no ha todavía sancionado... A Cabello. No, Cabello sí lo sancionó, pero no ha sancionado empresarios, ¿no? que participan o que permiten, ¿no? Y que actúan probablemente como testaferros, ¿no? Que eso sería un golpe extraordinario, ¿no? Que tú le puedas detectar, por ejemplo, el testaferro del militar que está cuidando cualquier tipo de operaciones de narcotráfico y que opera libremente posiblemente en España o en Estados Unidos. Claro, como ocurrió con el testaferro de Tarek El Aissami, Samarc López, más o menos. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, exacto, ese, digamos que es el único caso hasta ahora, pero lo que quiero decirte es que ese es un nivel de sanciones y luego viene la otra sanción grande que es poner a PDVSA, digamos, sancionar o suspender el comercio de petróleo, lo cual básicamente quitaría, digamos, el poco dinero que está entrando a Venezuela de forma legal, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea todo el dinero que ellos están recibiendo. Sí. Sin embargo, hoy leí un artículo de Horacio Medina. Tú conoces a Horacio, sabes mucho de este tema, ha trabajado en PDVSA, estuvo hace un ratito con Oscar Aza. Y él decía, claro,
si decretan el embargo petrolero a Venezuela, son 650.000 barriles diarios de petróleo que Maduro va a tener que vendérselo a otro y no va a encontrar comprador tan bueno como Estados Unidos. Pero él cree que no va a ocurrir, él cree que no va a ocurrir, que Trump no va a tomar esa decisión porque perjudicaría a algunas refinerías como Chevron y otras americanas. ¿Tú crees que sí va a ocurrir? Sí, yo creo que va a ocurrir. Ojalá. Yo creo que, es decir, hoy hay gente del Departamento de Estado que está admitiendo que hay ya una inclinación del gobierno de Estados Unidos a proceder a la sanción contra PDVSA. Ojalá. Hay probablemente, digamos, algunos factores que pueden estar frenando. Uno son, por ejemplo, los congresistas de las zonas donde están ubicadas las refinerías. Sí. Pero estamos hablando de unos empleos, algunos empleos allí que se pudieran perder. Sí. Luego están las propias compañías como Chevron. Y luego hay gente dentro del Departamento de Estado que está preocupada por el efecto de crisis humanitaria que generaría una ruptura, o sea, que tú le quites el chorro de... Sí. El único chorro que tienen ahorita importante. El único. Bueno, el único legal. Y esto es una cosa importante que después te puedo explicar. Porque el ilegal, ¿cuál es? Bueno, todo el narcotráfico. Toda la industria, que ya no es solamente un tema, digamos, de tráfico ocasional o paralelo, es paralelo, pero no... O sea, ahorita estamos hablando ya de un nivel industrial, ¿no?, en el tráfico de cocaína. ¿Cuál es la ruta del narcotráfico en Venezuela? Digamos, ¿la cocaína viene de Colombia? Mira, esto es una de las cosas que está cambiando constantemente. Sí. Hace 10 años, por ejemplo, todo el pasadizo entre Colombia y en el sur de Venezuela, todos los estados llaneros, ¿no?, sí, en Venezuela, eran considerados un portaaviones, ¿no? Porque... Ahí aterrizaba la droga. No, de ahí salían. De ahí salía. Toda la cantidad de aviones, probablemente 8 aviones diarios, sí, cargados de una tonelada y media, hacia el Caribe. Había rutas hasta, por ejemplo, República Dominicana o Honduras o México. Todo eso ya no existe, ya eso se movió, entonces ahora está saliendo por el Pacífico. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Venezuela? Que ya hay laboratorios de gran envergadura produciendo cocaína. Ah, caramba, o sea, la cocaína ya se refina, se procesa en Venezuela. Totalmente. Totalmente. Bueno, es la información que uno está recogiendo de ciertas investigaciones. Bueno, pero tú ahora, estás muy bien informado. Y cuando dices sale por el Pacífico, ¿a dónde sale o a quién se la venden? A México. Entonces, esto, o sea, el negocio ahorita ya no es como antes, como Pablo Escobar, que controlaban desde el sembradío de coca hasta la venta de la cocaína en las calles de Nueva York. Sí. Eso se acabó. Ahora está en compartimentos. Sí. Y es una cosa manejada, digamos, más como Walmart, ¿no?, donde tú entonces eres un productor. Por ejemplo, la FARC producen la pasta básica de coca. Sí. Se la entregan a otros grandes procesadores que pueden estar en Venezuela, puede estar en Perú, puede estar en el mismo territorio colombiano. Y luego entonces esta cocaína va a intermediarios. O sea, que pueden ser, por ejemplo, las gangas en Centroamérica o en México, ¿no?, o grupos que están naciendo en diferentes islas del Caribe. Y luego entonces este dinero, esta droga que es trasladada de Venezuela a estos sitios, entonces las llevan a territorio de Estados Unidos o a Europa, que son los dos grandes mercados. De eso se ocupan ya los carteles mexicanos, me imagino. Y otros carteles, ¿no? Pero básicamente lo que hace Venezuela, pero es importante poner esto en cifras para entender las dimensiones de este negocio. La cocaína, el kilo de cocaína, digamos en Colombia, se cotiza entre $2.000 a $3.000, ¿no?, el kilo. El kilo. Cuando este kilo llega a Honduras, por ejemplo, ya se vende por $15.000, $18.000, ¿no? Wow. Y cuando llega a Miami, ya ese mismo kilo cuesta $35.000. Wow. Cuando llega a Nueva York cuesta mucho más, puede costar 60, 70, 80. Claro, lo que los colombianos te vendieron en 2.000, lo revendes acá en 35.000. Exacto, pero nadie hace esa ruta completa, sino pues que claro, va por parte. Claro. Entonces, las personas que hacen la ruta llevan esto a República Dominicana o a Honduras u otros. Hay muchos episodios de avionetas que llegan desde Venezuela. Sí, como los sobrinos de Maduro, que lo hacían en Puerto Príncipe, exacto, en Roatán. Pero suponte que por cada kilo, la intermediación que hace Venezuela obtiene, ponle $12.000. Sí, por kilo. Sí, por kilo, ¿no? Y en una avioneta, entonces, ¿cuánto están ganando? O ponle $15.000, ¿no? $15.000 por kilo. Ok.
suponte que hay un tráfico de 1.500 kilos de cocaína, ¿no? O sea, tonelada y media, perdón, no, 1.500 kilos, sí, 1.500 kilos, ¿no? Tonelada y media. Multiplica eso por 15.000, ¿no? Y esto es parte, o sea, esto es apenas una parte, porque hay otra área que se produce, que va desde el Pacífico colombiano y peruano hacia México, donde también participa Venezuela. O sea, estamos hablando de una cifra de 20.000, 30.000 millones de dólares, ¿no? Al año. Al año. 20.000 millones de dólares al año. ¿Y tenemos que ir a la publicidad? ¿Pero quién se queda con esa plata en Venezuela? Bueno, estamos hablando de casi 2.000 millones de es una organización internacional. Aquí hay, como te dije, corporativamente hablando, hay partners, hay socios, no solamente venezolanos, hay otros operadores en Centroamérica, hay operadores en Colombia, es decir, hay toda una estructura para la cual PDVSA juega un papel sumamente clave. Fundamental. Tenemos que ir a la publicidad. Increíble la plata que se están ganando los generales venezolanos bribones con el narcotráfico. Increíble. Regresamos después de la pausa con Castro Cando. 20.000 millones al año. Bueno, bienvenidos de vuelta. Estoy conversando con el periodista venezolano Castro Cando. Castro, estás hablando del narcotráfico en Venezuela, ¿no? Y en la pausa me puse a hacer numeritos. Donde tú decías que todos los días deben salir entre 8 y 10 avionetas cargadas de cocaína. Vuelos. Vamos a decir que cada día, no sé si una avioneta hace 2 vuelos diarios, vamos a decir que son 10 vuelos, ¿de acuerdo? Diarios. Ok. Si, como tú dices, en un vuelo van 1.000 kilos de cocaína, digo 1.000, no 1.500, 1.000. Si ganaran $1.000 por cada kilo, ahí nomás hay $1 millón, pero ganan $10.000 por cada kilo, o sea que cada vuelo son 10 millones, entre 10 y 15 millones de dólares por cada vuelo diario. Son 100 a 150 millones de dólares diarios que entran a la dictadura de Maduro por vía del narcotráfico. Repito, 100 a 150 millones de dólares diarios. Eso es correcto, ¿no? Más o menos. Yo diría... y me quedo corto. Sí, es una cifra conservadora, porque aquí hay que sumar, por ejemplo, todos los barcos que salen de varios puertos, que también hay un... Van cargados de cocaína. Bueno, de diferente manera. Hubo una época en que los barcos de PDVSA eran retenidos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la costa del Golfo, eran retenidos para ser inspeccionados por debajo, porque había toda una estrategia de meter cosas y después con buzos sacaban la carga. Sí. Entonces escondían la coca ahí. Escondían la coca ahí. Pero aparte de eso hay también, o sea, tienes tráfico terrestre, ¿no? Tienes, por ejemplo, el uso de lanchas rápidas. Hay un digamos, un flujo de lanchas de estas que salen desde costas venezolanas y van, por ejemplo, a Haití o van para República Dominicana. Cargadas de cocaína. Cargadas de cocaína. Pero entonces, el sentido de mi pregunta es el siguiente. La dictadura venezolana no vive ya tanto del petróleo, que le deja unos 30 a 35 millones de dólares diarios, sino mucho más del narcotráfico, que le deja 150 millones de dólares diarios. ¿Ese cálculo es correcto? O sea, Maduro y Cabello viven ahora ya no tanto del petróleo como de la cocaína. Mira, como se ven las cosas es que la industria petrolera venezolana ha estado registrando caídas históricas, sí, y además inexplicables. ¿Cómo tú permites que la principal industria que te provee el sustento de la revolución esté cayendo en picada de una manera? Además, tú lees, por ejemplo, y hablas con la gente que está adentro de la industria, y tú tienes, por ejemplo, gente renunciando en masa, ¿no? Porque resulta más caro ir a trabajar que lo que te pagan. En PDVSA, ¿no? O sea, pero en insisto, diferentes niveles. No, pero digo, o sea, hay un razonamiento de por qué razón ellos están viendo las sanciones petroleras. O sea, yo creo que el gobierno siente que hay una vulnerabilidad muy importante a través del petróleo. Y saben que no deben depender solo del petróleo. Y entonces tienes que buscar un ingreso paralelo, que hasta cierto punto fue la corrupción cuando había mucho dinero, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se habla de yo todavía no he podido confirmar esto, pero se habla de un mítico fondo de 40.000 millones de dólares que Chávez ordenó en algún momento reunir en cuentas, y entonces aparentemente hay grandes chavistas que controlan ese dinero, ¿no?
pero no hay, o sea, es complicado. Un fondo de contingencia. Un fondo de contingencia. Para salvar a la revolución. Totalmente fuera de cualquier tipo de organismo de control, ¿no? Pero, y la otra cosa es el narcotráfico. Pero entonces, insisto en mi pregunta porque no sé si me la respondiste. ¿Entra más plata en la dictadura venezolana por la cocaína que por el petróleo? Yo creo que no sé responder concretamente, porque habría que tener unos números más precisos, pero yo creo que ellos están montando la estrategia de sostenerse a través de los ingresos de la cocaína o de las drogas en general, porque no solamente es cocaína, también hay, por ejemplo, drogas sintéticas. Claro, pero ellos quieren estar preparados para que, si les decretan el embargo petrolero, bueno, puedan seguir viviendo de la plata del narcotráfico. Absolutamente, que es un flujo que digamos, continúa, es protegido, tiene toda la participación, como nunca antes, ¿no? Sí. Ejército, organizaciones, organismos. Ese flujo, la plata sucia del narcotráfico, ¿permea, irriga también a Maduro o queda en Cabello y los generales del cartel de los Soles? Supongo que también le llega a Maduro. Mira, yo creo que hay varios carteles, ¿no? Hay diferentes, hay el cartel de los Soles, que implican los militares, luego hay otros carteles que se ha probado, sobre todo en casos que se han hecho aquí en Estados Unidos, casos federales de investigación, en diferentes zonas del país. Hay, por ejemplo, un cartel en el oriente que se llama el cartel de Guanta, que controla toda la salida, por ejemplo, de aviones o de barcos hacia África Occidental, que es una ruta, ¿no?, que la DEA estableció muy nutrida, ¿no?, a través del cual entonces van en sociedad con grupos terroristas en África a distribuir la droga en Europa. O sea, ¿no? la cocaína la venden, la cocaína de procedencia venezolana la venden en todo el mundo. Pero el principal cliente es México, supongo, ¿no? Sí, claro. Para luego venderla acá. Exacto. Pero México también tiene un suministro directo a través del Pacífico con los grupos productores en Colombia y en Perú también, ¿no? Y en Perú. Bueno, y Bolivia, ¿no? Etcétera. Estos países tradicionalmente productores de cocaína. ¿Lo que queda del cartel del Chapo le compra cocaína al cartel de Diosdado Cabello? O sea, ¿Cabello es socio de los herederos del Chapo? No hay información que apunte directa y concretamente a eso que estás diciendo, pero sí hay lazos, hay casos de carteles mexicanos con militares venezolanos. Hay un caso, por ejemplo, de un coronel, de un teniente coronel, Vasily Kosovsky, un guardia nacional, un tipo que no tenía un rango, pero tenía mucho dinero y mandaba mucho más que un general, y exportó, fue acusado por Estados Unidos de exportar 50 toneladas de cocaína él solo. ¿Y dónde está? Está en libre circulación. Evadido en Venezuela. ¿no? Pero, digamos, esta pregunta se cae de madura, ¿no? Si Venezuela, la dictadura venezolana, vive ya no tanto del petróleo, sino de la cocaína, y exporta cocaína que al final llega aquí a Estados Unidos, a mí me parece que se justificaría que el señor Trump dijera: ese es un régimen hostil que practica el narcotráfico contra Estados Unidos, por lo tanto tenemos todo el derecho del mundo de derribarlo. Así es, y eso ha sido una discusión, por ejemplo, en ciertos niveles del Departamento de Justicia. Hay gente que ha argumentado ya es el momento de declarar, por lo menos PDVSA, una organización, no una corporación, sino una organización criminal. Criminal, claro. ¿no? Y por lo tanto sancionarla de acuerdo en proporción a eso. Y obviamente, yo creo que esa es la razón por la cual Venezuela ocupa un lugar importante en la agenda de la política exterior de Estados Unidos hoy día. Para terminar, porque queda poquito tiempo, la semana pasada yo estuve de vacaciones, me fui con la familia a Quebec, a las montañas de Quebec, que son fascinantes. Me enteré de que había venido un periodista venezolano de apellido Villegas, que había entrevistado a Patricia Poleo, que vino acá al programa de ASA, que estuvo tocando la puerta de mi oficina. Ahora, ese canal Globovisión ¿no fue comprado por amigos del chavismo? O sea, ese no es un canal independiente, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, es un canal que compró un empresario que ha sido vinculado al gobierno. Claro. Se llama... Gorrín. Sí, Raúl Gorrín. Aunque en algunos momentos ha tenido, digamos, persecución también del gobierno, y en el caso de este periodista, ha tenido como una posición en algunos casos hasta cierto punto crítica,
pero definitivamente es un canal que ha sido asociado muy cercanamente con el gobierno. Desde luego, controlado, amordazado, son los que hacen la pirueta de los mohines de que a veces entrevistan a alguien de oposición. Yo creo que hice muy bien, yo estaba de viaje, pero aún si hubiera estado acá, no los hubiera dignificado con una entrevista, porque esos son los peores, esos, los de Globovisión, son afines, adictos al régimen, pero son unos hipócritas que usan la careta y te engañan y te dicen, no, somos independientes. Seguro que son independientes, seguro. A mí no me vengan a buscar, no me tomen, no me jalen el flequillo, que no tengo un pelo de tonto. Hice bien en no hablar con ellos, ¿no? Bueno, claro, aunque también es una oportunidad siempre para confrontar. El problema de Venezuela, de la libertad de expresión, es absolutamente dramático. Sí. Hay un montón de periódicos. Todos los periodistas serios se fueron de ese canal. Sí. Los que quedan allí son bufones, arlequines de Paco. Sí, no hay periodismo de investigación serio en ninguna parte, ¿no? No. Bueno, me alegro mucho de haberte recibido aquí en el programa, Casto. Esperamos tu nuevo libro de investigación. Gracias porque no me calificaste como una persona culta, que no lo soy. Un aplauso para Casto Cando. Ya volvemos. Eso te quedó genial. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo, en directo. Ahora nos vamos hasta las 10:30 de la noche. Viene muchísima gente de todas partes, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Ecuador. Gracias a todos por el cariño. Bueno, en la televisión colombiana reportaron algo que, por supuesto, en la censurada televisión venezolana no van a informar, incluyendo a Globovisión, el canal que finge ser opositor, pero que está subordinado, subsumido por la dictadura. Un jubilado octogenario estaba en una larga, kilométrica fila, horas de espera para que le pagaran su pensión y el cuerpo simplemente no resistió más. El pobre hombre murió abatido de vejez, de tristeza, de humillación. No pudo cobrar su pensión. ¿Saben cuánto era la pensión? El equivalente a $1. Tirado en un andén, con una camilla encima y ante la mirada impotente de varias personas, falleció un anciano en Barinas. El diputado del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Superlano, fue el encargado de divulgar la fotografía en su cuenta en Twitter. Nuestros abuelos sufren y mueren a diario para cobrar su pensión. Solo vemos un régimen que se hace de la vista gorda y se burla de quienes han dado tanto por nuestro país. La organización no gubernamental Operación Venezuela aseguró que el fallecido fue identificado como Jesús García, quien perdió la vida a metros del Banco Bicentenario en Santa Bárbara. Algunos medios locales informaron que el hombre murió cobrando una pensión de casi 350.000 bolívares, equivalentes a un poco más de $1. Una pensión de $1 al mes. No se sabe si alcanzó a cobrarla, si se desplomó, se desfalleció antes de llegar a la ventanilla, ¿no? Pero es terrible, ¿no? Es terrible cómo la dictadura venezolana se ensaña con los más débiles, los ancianitos, los niños, los bebés, con los más débiles. Los que pueden se van. Y no estamos hablando de los que tienen recursos, no, la gente pobre, desheredada, se van caminando a Colombia y duermen en el suelo. En Maicao, otra población colombiana, a muchos venezolanos les ha tocado dormir en el suelo, permanecer descalzos y cubrirse con lo que encuentren. Dicen que así están mejor que en su propia tierra. Lamentándolo mucho, Venezuela está muerto de hambre. Está muerto de hambre, nos estamos muriendo de hambre. No somos nosotros nada más, esto es una consideración. Toda Venezuela, toda Venezuela, ya Venezuela prácticamente se ha venido abajo. ¿Miente esa señora? No, desde luego que no, dice la verdad. La gente se va porque se muere literalmente de hambre. Ahora, una vez yo escuché una conferencia de Vargas Llosa, el gran escritor peruano, ¿no? Y él decía algo muy interesante. Los países siempre pueden estar peor. Los países no se mueren, las personas se mueren. Las personas no pueden estar peor, incesantemente peor. Hay un momento en el cual la persona se muere, colapsa, deja de respirar. Pero los países sí pueden estar peor. Es el caso de Venezuela. Cada día es peor que el anterior, cada día es más agónico, más sufrido, ¿no? Y la gente se va. Este señor se fue a Colombia,
Porque dice que sus hijos a la noche le decían, pero es que no nos has dado ni de almorzar. Pero mientras unos duermen en la calle, otros afortunados han logrado que les brinden atención. Luis Arellano confiesa que si no abandonaba Venezuela, sus hijos hubieran muerto de hambre. ¿Cómo se imaginase usted, mi niña, la semana antepasada? Hubo un día que eran las 8 de la noche y mis niños me estaban pidiendo el almuerzo y la cena, yo no tenía que darles. No hallaba, porque no había podido conseguir un arroz, no había podido conseguir nada, porque no tenía efectivo. Celebro que Colombia reciba en general con los brazos abiertos a los venezolanos. Lo mismo que Perú, Chile, Argentina. Celebro eso. Sin embargo, nunca falta algún lunático, xenofóbico, que ve con hostilidad a los recién llegados. Sospechosamente en Cúcuta atropellaron a 5 venezolanos. Bueno, en Colombia hay elecciones el 11 de marzo, y estamos a 27 de febrero, o sea, en un poquito más de un mes. Claro, las del 11 de marzo son para elegir Congreso, pero los colombianos el domingo 11 de marzo, acá 3 semanas, van a elegir Parlamento. ¡Qué miedo, qué miedo! La izquierda va primera. El número 1 en las encuestas de izquierda, el número 2 de izquierda. ¡Qué miedo! Y las FARC van a tener 10 escaños en el Congreso. ¿Vote la gente por ellas o no? ¡Qué miedo! ¿Quién tiene la culpa de esto? Yo digo que Santos. Santos es un travesti de la política. Es el presidente panqueque. Usted lo arroja al aire, era uribista, da una vuelta acrobática y cae como protector de las FARC. Santos es el eunuco de las FARC, el castrato de las FARC. Dice con su voz pispireta, con su timbre agudo, lo que le gusta oír a las FARC. Y les ha puesto una alfombra roja a los de la FARC al Congreso colombiano. Es un escándalo. Y él dice que se va a retirar de la vida pública y que va a ser un expresidente muy comedido. Pero mire, yo sí tengo clarísimo que no voy a interferir ni voy a seguir luchando por mantener un pedacito de poder, porque cada uno tiene su turno. Yo soy muy institucional, yo no creo en el caudillismo. Los caudillos es de lo peor que le ha podido pasar a América Latina, y mantenerse uno en el poder, aferrarse uno al poder, es lo peor que le puede pasar a cualquier democracia, de manera que a mí me van a oír muy poco. Ojalá no sepamos más de usted, que ha sido un presidente que ha desgraciado a Colombia. Pero además, no me gustan esas críticas insidiosas, envenenadas contra Uribe. Usted, Santos, panqueque, eunuco de la FARC, no le llega, no digo a las rodillas, no le llega a los tobillos a Uribe. Así que no deslice la especie de que Uribe es un caudillo que se aferra a una cuota de... No. La diferencia entre usted y Uribe es que usted es un frívolo y un holgazán que cuando sea presidente se va a dedicar a viajar por el mundo, a hacer alarde del premio Nobel, a jugar golf con sus pantaloncitos colorados. Uribe, en cambio, es un colombiano y un demócrata cabal, que lleva a Colombia en el corazón y que por eso sigue peleando por Colombia. Esta es la gran diferencia entre usted y Uribe. Uribe es un portento, usted es una anécdota insignificante, presidente menor, anecdótico, trivial, signado principalmente por la frivolidad. Santos va a estar jugando al golf, por supuesto, ¿no? Y luego dice que él se va a refrenar, que no va a emitir trinos como los de Uribe. Claro, por supuesto, se va a dar la gran vida. Pero va a tener Twitter, o sea, en el teléfono móvil va a tener Twitter, se va a sentir tentado por escribir un trinazo por ahí. Yo no sé, de pronto. ¿O va a borrar la clave? Yo voy a rogarle a Dios que me quite la tentación todos los días. Bueno, esto de nuevo va contra Uribe, porque a Uribe le gusta escribir lo que piensa, lo que siente en Twitter, ¿no? Y somos muchos quienes lo seguimos, y no somos pocos, ya está despuntando, quienes deseamos que Iván Duque, el candidato uribista, pase a la segunda vuelta y le gane
ese pulso histórico a Petro o a Fajardo, que son dos representantes de la izquierda. Ambos dan miedo. Petro da más miedo que Fajardo, por supuesto, ¿no? Pero los dos dan mucho miedo, porque uno no quiere que Colombia sea la nueva Venezuela. Iván Duque es un candidato que ofrece, en ese sentido, un curso sostenido, confiable, seguro. Por algo es el candidato uribista. Luego Santos, que se ha pasado casi todo su gobierno apañando a Maduro, ahora Pispireto, él dice que está presionando para que Venezuela celebre unas elecciones limpias. Maduro, entre otros, no solo al Pastor y no solo a Henry Falcón, sino a Santos también se lo metió todito despacito. Pues mire, nosotros estamos presionando a Venezuela en todas las formas posibles para que retorne la democracia. Esas elecciones que Maduro ha decretado son ilegítimas. Colombia lo ha dicho, yo lo he dicho, no las vamos a reconocer porque no reconocemos lo que allá se está haciendo, porque están irrespetando totalmente las reglas de juego democráticas, de manera que todo lo que se pueda hacer para que Venezuela retorne nuevamente a la democracia, pues es bienvenido. Y Santos habla y al lado hay un periodista con audífonos que no lo mira, que no lo escucha, está mirando su celular, está viendo pornografía. Pone Angie Cepeda, senos, Pantaleón y la visitadora, está viendo los pechos de Angie Cepeda, está viendo Japonesas en 4. Oiga, atienda al presidente. Ya regresamos. Anoche vino María Elvira, creo que se va a meter a la política, va a ser candidata. Hicimos un rating fenomenal con ella, o sea que quedé contento. Gracias por verlo, muchas gracias. Bueno, alguien ha venido aquí al estudio, vienen decenas de personas y convocan a este sábado en el Tropical Park a la 1 de la tarde una marcha contra la venta de armas de fuego, contra leyes más estrictas que limiten la venta de armas de fuego. Sábado, Tropical Park, 1 de la tarde. Todo lo que se recaude irá a las víctimas de la masacre en el colegio Marjory Stoneman High School. O sea que, si quieren participar, están cordialmente invitados este sábado a la 1 de la tarde en el Tropical Park. Hay que manifestarse. Está en juego la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden ir al colegio aterrados porque va a entrar un pistolero a matarlos. Algo hay que hacer. Por lo pronto, dejar de recibir dinero del NRA financiando campañas de Marco Rubio y otros, que no se hagan los tontos, que los estamos mirando. Ya volvemos. Para terminar, yo los fines de semana voy al cine, siempre, sábados y domingos, con Silvia, mi mujer. A veces vamos al Tower Theater. A mí me encanta, pero a Silvia no, porque todos somos viejitos. Ella va porque venden vino. El otro día estoy en el Tower Theater esperando una película rusa. Pasa alguien en la penumbra y me dice, Bailey, ahí viene el boleo. Yo di un respingo, ¿dónde viene? Me escondo. No me asusten así. En Nueva York, sí. Eso se acabó. Ahora está en compartimentos, sí. Y es una cosa manejada, digamos, más como Walmart, ¿no? Donde tú entonces eres un productor. Por ejemplo, la FARC producen la pasta básica de coca, sí. Se la entregan a otros grandes procesadores que pueden estar en Venezuela, puede estar en Perú, puede estar en el mismo territorio colombiano, y luego entonces esta cocaína va a intermediarios, o sea, que pueden ser, por ejemplo, las gangas en Centroamérica o en México, ¿no? O grupos que están naciendo en diferentes islas del Caribe, y luego entonces este dinero, esta droga que es trasladada de Venezuela a estos sitios, entonces las llevan a territorio de Estados Unidos o a Europa, que son los dos grandes mercados. De eso se ocupan ya los carteles mexicanos, me imagino. Y otros carteles, ¿no? Pero básicamente lo que hace Venezuela, pero es importante poner esto en cifras para entender las dimensiones de este negocio. La cocaína, el kilo de cocaína, digamos en Colombia, se cotiza entre $2.000 a $3.000, ¿no? El kilo. El kilo. Cuando este kilo llega a Honduras, por ejemplo, ya se vende por $15.000, $18.000, ¿no? Wow. Y cuando llega a Miami, ya ese mismo kilo cuesta $35.000. Wow. Cuando llega a Nueva York cuesta mucho más, puede costar 60, 70, 80. Claro, lo que los colombianos te vendieron en 2.000, lo revendes acá en 35.000. Exacto, pero nadie hace esa ruta completa, sino pues que va por parte. Claro. Entonces, las personas que hacen la ruta llevan esto a República Dominicana o a Honduras u otros, hay muchos
episodios de avionetas que llegan desde Venezuela. Sí, como los sobrinos de Maduro, que lo hacían en Puerto Príncipe, en Roatán. Pero suponte que por cada kilo, la intermediación que hace Venezuela obtiene, ponle $12.000. Sí, por kilo. Sí, por kilo, ¿no? ¿Y en una avioneta, entonces, cuánto están ganando? O ponle $15.000, ¿no? $15.000 por kilo. Ok. Suponte que hay un tráfico de 1.500 kilos de cocaína, ¿no? O sea, tonelada y media, perdón, 1.500 kilos, sí, 1.500 kilos, ¿no? Tonelada y media. Multiplica eso por 15.000, ¿no? Y esto es parte, o sea, esto es apenas una parte, porque hay otra área que se produce, que va desde el Pacífico colombiano y peruano hacia México, donde también participa Venezuela. O sea, estamos hablando de una cifra de 20.000, 30.000 millones de dólares, ¿no? Al año. Al año. 20.000 millones de dólares al año. ¿Y tenemos que ir a la publicidad? ¿Pero quién se queda con esa plata en Venezuela? Bueno, estamos hablando de casi 2.000 millones de es una organización internacional. Aquí hay, como te dije, corporativamente hablando, hay partners, hay socios, no solamente venezolanos, hay otros operadores en Centroamérica, hay operadores en Colombia, es decir, hay toda una estructura para la cual PDVSA juega un papel sumamente clave. Fundamental. Tenemos que ir a la publicidad. Increíble la plata que se están ganando los generales venezolanos bribones con el narcotráfico. Increíble. Regresamos después de la pausa con Casto Ocando. 20.000 millones al año. Bueno, bienvenidos de vuelta. Estoy conversando con el periodista venezolano Casto Ocando. Casto, estás hablando del narcotráfico en Venezuela, ¿no? Y en la pausa me puse a hacer numeritos. Donde tú decías que todos los días deben salir entre 8 y 10 avionetas cargadas de cocaína. Vuelos. Vamos a decir que cada día, no sé si una avioneta hace 2 vuelos diarios, vamos a decir que son 10 vuelos, ¿de acuerdo? Diarios. Ok. Si, como tú dices, en un vuelo van 1.000 kilos de cocaína, digo 1.000, no 1.500, 1.000. Si ganaran $1.000 por cada kilo, ahí nomás hay $1 millón, pero ganan $10.000 por cada kilo, o sea que cada vuelo... De vuelta al programa, estamos saliendo en vivo, en directo, y ha regresado al programa. Si regresa es porque se fue contento la otra vez, un gran periodista, Casto Ocando. Casto, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Quién es Henry Falcón? Henry Falcón se ha inscrito como candidato presidencial. ¿Quién es Falcón? Bueno, Henry Falcón es, como tú lo describiste en tus comentarios, es un político que viene de esa camada de seguidores de Chávez, que eran, por cierto, muy radicales cuando Chávez estaba vivo y que, digamos, ocuparon espacios importantes. Él se hizo líder de un estado en la parte occidental de Venezuela que se llama Lara, y se consolidó como un líder, digamos, obviamente, dentro del paraguas del chavismo. Pero luego entonces él trató en algún momento, pensando que su liderazgo era propio y no derivado del apoyo de Chávez, entonces trató de montar tienda aparte, pero siempre, nunca, incluso lo dijo varias veces, él nunca quería ser opositor, sino quería ser como una especie de alternativa dentro del chavismo. Sí, porque él fue chavista abiertamente hasta 2010, creo, más o menos. Alrededor de 2010 rompe con Chávez. Pero es una ruptura para los despistados, o sea, él sigue siendo chavista, ¿no? Bueno, es que en Venezuela no hay, o sea, como yo lo veo, no hay un espacio intermedio en el panorama de la política, o sea, o estás a favor o estás en contra. Él quiere estar en el medio. Un medio que no existe ya, ¿no? Un medio que ya, o sea, ahorita mucho menos, ahorita está todo, bueno, y depende de cómo lo veas, pero... es una ficción. Sí, no, el medio es el abismo, es el cañón del Colorado. Eso no existe, es una grieta, ¿no? No puede uno ocupar. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se inscribe? ¿Qué te dice tu intuición? Mira, yo creo que hay, obviamente, el problema de los políticos en Venezuela es que siempre están tratando de sobrevivir, ¿no? De tener algún tipo de, digamos, de reconocimiento o algunos espacios, aunque sean mínimos, ¿no? Y lo terrible de esto es que son capaces de sacrificar lo macro para conservar sus pequeñitos espacios. Bueno, los políticos viven de salir en los periódicos y en la tele, ¿no? Entonces, exacto, un poco esa es la motivación.
y yo creo que esta es la de Henry y la de muchos otros políticos, sí. A pesar de que resulta muy claro de que en Venezuela nadie va a sobrevivir, como tú decías, ¿no? Nadie va a sobrevivir a la avalancha que plantea el chavismo, porque el chavismo no pudiera sobrevivir de otra manera. Correcto. Es decir, no hay espacios, no va a haber espacio, y si te dan un espacio te van a meter en un rincón, sí. ¿no? Es decir, ya no hay espacio para la disidencia, porque este régimen está viviendo ese plan que presentó de 2025. A mí me parece que esta gente está planeando día por día. O sea, la cosa está tan complicada para el gobierno desde todo punto de vista económico, de la estabilidad interna, que esta gente no tiene capacidad de planear más allá de 30 días. ¿Crees que las elecciones serán el 22 de abril? Mira, yo creo que a medida, estamos viendo unos niveles de presión internacional increíbles. Por ejemplo, hoy se anunciaron que van a venir nuevas sanciones, posiblemente contra empresarios por primera vez. Se está planteando ya seriamente... Sanciones de aquí, del Departamento de Estados Unidos, Tesoro. Sí, pero también de Europa, ¿no? De Europa. Sí, que por cierto no ha todavía sancionado... A Cabello. No, Cabello sí lo sancionó, pero no ha sancionado empresarios, ¿no? que participan o que permiten, ¿no? Y que actúan probablemente como... Son 10 millones, entre 10 y 15 millones de dólares por cada vuelo diario. Son 100 a 150 millones de dólares diarios que entran a la dictadura de Maduro por vía del narcotráfico. Repito, 100 a 150 millones de dólares diarios. Eso es correcto, ¿no? Más o menos. Yo diría... y me quedo corto. Sí, es una cifra conservadora, porque aquí hay que sumar, por ejemplo, todos los barcos que salen de varios puertos, que también hay un... Van cargados de cocaína. Bueno, de diferente manera. Hubo una época en que los barcos de PDVSA eran retenidos, por ejemplo en Estados Unidos, en la costa del Golfo, eran retenidos para ser inspeccionados por debajo, porque había toda una estrategia de meter cosas y después con buzos sacaban la carga. Entonces escondían la coca ahí. Escondían la coca ahí. Pero aparte de eso hay también, o sea, tienes tráfico terrestre, ¿no? Tienes, por ejemplo, el uso de lanchas rápidas. Hay un digamos, un flujo de lanchas de estas que salen desde costas venezolanas y van, por ejemplo, a Haití o van para República Dominicana. Cargadas de cocaína. Cargadas de cocaína. Pero entonces, el sentido de mi pregunta es el siguiente. La dictadura venezolana no vive ya tanto del petróleo, que le deja unos 30 a 35 millones de dólares diarios, sino mucho más del narcotráfico, que le deja 150 millones de dólares diarios. ¿Ese cálculo es correcto? O sea, Maduro y Cabello viven ahora ya no tanto del petróleo como de la cocaína. Mira, como se ven las cosas es que la industria petrolera venezolana ha estado registrando caídas históricas, sí, y además inexplicables. ¿Cómo tú permites que la principal industria que te provee el sustento de la revolución esté cayendo en picada de una manera? Además, tú lees, por ejemplo, y hablas con la gente que está adentro de la industria, y tú tienes, por ejemplo, gente renunciando en masa, ¿no? Porque resulta más caro ir a trabajar que lo que te pagan. En PDVSA, ¿no? O sea, pero en insisto, diferentes niveles. No, pero digo, o sea, hay un razonamiento de por qué razón ellos están viendo las sanciones petroleras. O sea, yo creo que el gobierno siente que hay una vulnerabilidad muy importante a través del petróleo. Y saben que no deben depender solo del petróleo. Y entonces tienes que buscar un ingreso paralelo, que hasta cierto punto fue la corrupción cuando había mucho dinero, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se habla de yo todavía no he podido confirmar esto, pero se habla de un mítico fondo de 40.000 millones de dólares que Chávez ordenó en algún momento reunir en cuentas, y entonces aparentemente hay grandes chavistas que controlan ese dinero, ¿no? Pero no hay, o sea, es complicado. Un fondo de contingencia. Un fondo de contingencia. Para salvar a la revolución. Totalmente fuera de cualquier tipo de organismo de control, ¿no? Pero, y la otra cosa es el narcotráfico. Pero entonces, insisto en mi pregunta porque no sé si me la respondiste. ¿Entra más plata en la dictadura venezolana por la cocaína que por el petróleo? Yo creo que no sé responder concretamente, porque habría que tener unos números más precisos, pero yo creo que ellos están montando la estrategia de sostenerse a través de los ingresos de la cocaína o de las drogas en general, porque no solamente es cocaína,
también hay, por ejemplo, drogas sintéticas. Claro, pero ellos quieren estar preparados para que si les decretan el embargo petrolero, bueno, puedan seguir viviendo de la plata del narcotráfico. Absolutamente, que es un flujo que digamos, continúa, es protegido, tiene toda la participación, como nunca antes, ¿no? Sí. Ejército, organizaciones, organismos. Ese flujo, la plata sucia del narcotráfico, ¿permea, irriga también a Maduro o queda en Cabello y los generales del cartel de los Soles? Supongo que también le llega a Maduro. Mira, yo creo que hay varios carteles, ¿no? Hay diferentes, hay el cartel de los Soles que implican los militares, luego hay otros carteles que se ha probado, sobre todo en casos que se han hecho aquí en Estados Unidos, casos federales de investigación, en diferentes zonas del país. Hay, por ejemplo, un cartel en el oriente que se llama el cartel de Guanta, que controla toda la salida, por ejemplo, de aviones o de barcos hacia África Occidental, que es una ruta, ¿no?, que la DEA estableció muy nutrida, ¿no?, a través del cual entonces van en sociedad con grupos terroristas en África a distribuir la droga en Europa. O sea, ¿no? la cocaína la venden, la cocaína de procedencia venezolana la venden en todo el mundo. Pero el principal cliente es México, supongo, ¿no? Sí, claro. Para luego venderla acá. Exacto. Pero México también tiene un suministro directo a través del Pacífico con los grupos productores en Colombia y en Perú también, ¿no? Y en Perú. Bueno, y Bolivia, ¿no? Etcétera. Estos países tradicionalmente productores de cocaína. ¿Lo que queda del cartel del Chapo le compra cocaína al cartel de Diosdado Cabello? O sea, ¿Cabello es socio de los herederos del Chapo? No hay información que apunte directa y concretamente a eso que estás diciendo, pero sí hay lazos, hay casos de carteles mexicanos con militares venezolanos. Hay un caso, por ejemplo, de un coronel, de un teniente coronel, Vasily Kosovsky, un guardia nacional, un tipo que no tenía un rango, pero tenía mucho dinero y mandaba mucho más que un general, y exportó. Fue acusado por Estados Unidos de exportar 50 toneladas de cocaína él solo. ¿Y dónde está? Está en libre circulación. Evadido en Venezuela. ¿no? Pero, digamos, esta pregunta se cae de madura, ¿no? Si Venezuela, la dictadura venezolana, vive ya no tanto del petróleo, sino de la cocaína, y exporta cocaína que al final llega aquí a Estados Unidos, a mí me parece que se justificaría que el señor Trump dijera: ese es un régimen hostil que practica el narcotráfico contra Estados Unidos, por lo tanto tenemos todo el derecho del mundo de derribarlo. Así es, y eso ha sido una discusión, por ejemplo, en ciertos niveles del Departamento de Justicia. Hay gente que ha argumentado ya es el momento de declarar, por lo menos PDVSA, una organización, no una corporación, sino una organización criminal. Criminal, claro. ¿no? Y por lo tanto sancionarla de acuerdo en proporción a eso. Y obviamente, yo creo que esa es la razón por la cual Venezuela ocupa un lugar importante en la agenda de la política exterior de Estados Unidos hoy día. Para terminar, porque queda poquito tiempo, la semana pasada yo estuve de vacaciones, me fui con la familia a Quebec, a las montañas de Quebec, que son fascinantes. Me enteré de que había venido un periodista venezolano de apellido Villegas, que había entrevistado a Patricia Poleo, que vino acá al programa de ASA, que estuvo tocando la puerta de mi oficina. Ahora, ese canal Globovisión no fue comprado por amigos del chavismo, o sea, ese no es un canal independiente, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, es un canal que compró un empresario que ha sido vinculado al gobierno. Claro. Se llama... Gorrín. Sí, Raúl Gorrín. Aunque en algunos momentos ha tenido, digamos, persecución también del gobierno, y en el caso de este periodista, ha tenido como una posición en algunos casos hasta cierto punto crítica, pero definitivamente es un canal que ha sido asociado como testaferro, ¿no? Que eso sería un golpe extraordinario, ¿no? Que tú le puedas detectar, por ejemplo, el testaferro del militar que está cuidando cualquier tipo de operaciones de narcotráfico y que opera libremente posiblemente en España o en Estados Unidos. Claro, como ocurrió con el testaferro de Tarek El Aissami, Samar López, más o menos. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, exacto, digamos que es el único caso hasta ahora, pero lo que quiero decirte es que ese es un nivel de sanciones y luego viene la otra sanción grande que es poner a PDVSA, digamos,
sancionar o suspender el comercio de petróleo, lo cual básicamente quitaría, digamos, el poco dinero que está entrando a Venezuela de forma legal, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea todo el dinero que ellos están recibiendo. Sí. Sin embargo, hoy leí un artículo de Horacio Medina. Tú conoces a Horacio, sabes mucho de este tema, ha trabajado en PDVSA, estuvo hace un ratito con Oscar Aza. Y él decía, claro, si decretan el embargo petrolero a Venezuela, son 650.000 barriles diarios de petróleo que Maduro va a tener que vendérselo a otro y no va a encontrar comprador tan bueno como Estados Unidos. Pero él cree que no va a ocurrir, él cree que no va a ocurrir, que Trump no va a tomar esa decisión porque perjudicaría a algunas refinerías como Chevron y otras americanas. ¿Tú crees que sí va a ocurrir? Sí, yo creo que va a ocurrir. Ojalá. Yo creo que, es decir, hoy hay gente del Departamento de Estado que está admitiendo que hay ya una inclinación del gobierno de Estados Unidos a proceder a la sanción contra PDVSA. Ojalá. Hay probablemente, digamos, algunos factores que pueden estar frenando. Uno son, por ejemplo, los congresistas de las zonas donde están ubicadas las refinerías. Sí. Pero estamos hablando de unos empleos, algunos empleos allí que se pudieran perder. Sí. Luego están las propias compañías como Chevron. Y luego hay gente dentro del Departamento de Estado que está preocupada por el efecto de crisis humanitaria que generaría una ruptura, o sea, que tú le quites el chorro el único chorro que tienen ahorita importante. ¿El único? Bueno, el único legal. Y esto es una cosa importante que después te puedo explicar. Porque el ilegal, ¿cuál es? Bueno, todo el narcotráfico. Toda la industria, que ya no es solamente un tema, digamos, de tráfico ocasional o paralelo, es paralelo, pero no, o sea, ahorita estamos hablando ya de un nivel industrial, ¿no?, en el tráfico de cocaína. ¿Cuál es la ruta del narcotráfico en Venezuela? Digamos, ¿la cocaína viene de Colombia? Mira, esto es una de las cosas que está cambiando constantemente. Sí. Hace 10 años, por ejemplo, todo el pasadizo entre Colombia y en el sur de Venezuela, todos los estados llaneros, ¿no?, en Venezuela, eran considerados un portaaviones, ¿no? Porque ahí aterrizaba la droga. No, de ahí salía. Toda la cantidad de aviones, probablemente 8 aviones diarios, cargados de una tonelada y media, hacia el Caribe. Había rutas hasta, por ejemplo, República Dominicana o Honduras o México. Todo eso ya no existe, ya eso se movió, entonces ahora está saliendo por el Pacífico. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Venezuela? Que ya hay laboratorios de gran envergadura produciendo cocaína. Ah, caramba, o sea, la cocaína ya se refina, se procesa en Venezuela. Totalmente. Bueno, es la información que uno está recogiendo de ciertas investigaciones. Bueno, pero tú estás muy bien informado. Y cuando dices sale por el Pacífico, ¿a dónde sale o a quién se la venden? A México. Entonces, esto, o sea, el negocio ahorita ya no es como antes, como Pablo Escobar, que controlaban desde el sembradío de coca hasta la venta de la cocaína en las calles de